Buenas tardes. Para los que no me conocéis, soy Alfredo Jimeno y venga, al lío, que ya vamos con 20 minutos de retraso y hemos venido a lo que hemos venido. Voy a pasar a presentaros a los componentes de la mesa. En un principio tengo a mi izquierda a Jesús. Jesús es un trabajador de la Fundación Gil Gallarre, existe y va también a la unidad de síndrome de Down adultos del Hospital de la Princesa, y fundamentalmente él de lo que va a hablar es cuál es su proceso de envejecimiento y qué tipo de necesidades tiene fundamentalmente relacionadas con su salud. Va a ser el último que va a hablar y le va a ejecutar una serie de preguntas. Entonces, metodológicamente, cada uno de vosotros y de vosotras tenéis un papelito. Lo que suscite de comentarios y de preguntas a lo largo de esta mesa redonda, los que están por aquí de pie, Javier, Mireia y demás, levantéis la mano, le deis el papel, me lo deis a mí y luego establecemos ese debate. A nuestra derecha tenemos a Lola García. Ella es una madre que tiene un hijo con necesidad de apoyo generalizado y extenso, también con síndrome de Down, y también va a la unidad específica de síndrome de Down adultos del Hospital de la Princesa. ¿Qué es lo que nos va a comentar ella? ¿Cómo ha cambiado su vida? ¿Qué ha significado para ella el que exista una unidad específica que interviene y que trabaja con las personas con síndrome de Down? Y por último, el doctor Fernando Moldenhauer, que es el que lleva, el que dirige, el que coordina, el ideólogo, por decirlo de alguna manera, de esa unidad adultos del Hospital de la Princesa. Nos hará una pequeña descripción. Yo voy a decir más cosas, nos han robado 20 minutos de tiempo, por lo tanto, el primero que tiene que empezar va a ser Fernando. Fernando, se nos va a ir al atril. No puede estarse quieto aquí en la mesa. ¿Eso? ¿Sí, ahora se oye mejor? Vale. Pues muchísimas gracias primero a todos por venir, porque veo que hay algunas personas que ya tendrían garantizado el título de fan, porque ya me han oído alguna otra vez seguramente decir lo mismo, pero o no se han enterado bien o les gusta mucho oírlo, pero yo estoy encantado de ver caras conocidas y amigas. Muchas gracias a FEAD por invitarme, muchas gracias a la Fundación 11, con la cual tengo algún vínculo porque yo doy clases también en la Escuela de Fisioterapia de la 11 y eso me une un poquito a ese mundo. Y muchas gracias, sobre todo a Alfredo, que es un poco pues, el agitador de todo esto, el que me propuso venir y, por supuesto, aunque solo sea por su entusiasmo, no se le puede decir ni que no ni a medias, ¿no? Bueno, como dice él, vamos a ir al lío. A mí me toca hablar de envejecimiento en personas con síndrome de Down. Y se entiende que yo soy médico, que soy responsable de una unidad asistencial médica y, por tanto, mis conocimientos y de lo único que yo puedo hablar con cierta propiedad es de aspectos médicos. No puedo hablar y no debo hablar de aspectos sociosanitarios, de aspectos legales, de aspectos económicos, incluso de aspectos éticos. Aunque tenga mi opinión sobre todo ello, pero no debo de volcarla. Yo debo de limitarme a los aspectos médicos o biológicos del tema, y eso es lo que voy a intentar transmitir. Entiendo que la audiencia que suponen ustedes es una audiencia sobre todo de familiares, y eso tiene que modular el contenido de lo que digo y la manera de lo que digo, aunque seguramente hay también algunos profesionales y también personas con síndrome de Down que pueden alguna vez pues, estar o más lejos o más cerca del lenguaje que voy a expresar. Bien, y yo le decía a Alfredo que casi voy a empezar por ser un poco herético, porque casi voy a negar la mayor. Hablamos de envejecimiento en el síndrome de Down y esta frase en sí ya tiene algunas paradojas. Las personas con síndrome de Down es verdad que su expectativa de vida ha aumentado espectacularmente en los últimos 30 o 40 años. En los años 60, 70 del siglo pasado eran personas cuya supervivencia o expectativa media era 15 años. Hemos ido aumentando como ninguna otra colectivo o población en el mundo, yo diría, y ahora mismo la expectativa de vida de una persona que naciera hoy con síndrome de Down sería 65 años. Eso no quiere decir que no se pueda llegar más, pero esa es la expectativa de vida
hoy, igual que la población general en la Comunidad de Madrid, como hubieran dicho antes, es 83 años. Bueno, pues en el síndrome de Down estamos en 65 años. ¿Eso motiva a hablar de viejos? ¿Motiva a hablar de ancianos? A nadie se le ocurriría llamar a una persona de 60 años anciano o viejo. Entonces yo no sé si realmente lo que estamos hablando es de maduración más que de envejecimiento. O sea, incluso yo creo que la palabra envejecimiento hasta pone una losa más en las personas, en este caso con síndrome de Down. Es decir, no es un anciano una persona de 50 años. No lo es de ninguna de las maneras. Ojalá lo sea. Ojalá llegue a los 80 años. Pero a los 50 años no es un anciano. Y a lo mejor solo en la terminología estamos ya incurriendo en un defecto. Es un adulto mayor, no es un anciano. Todavía. Ojalá, digo, lleguemos a tener una expectativa de vida en el síndrome de Down de 80 años, o 83, o pasar a la población general por la derecha y por la izquierda y llegar a los 90. Pero hoy en día estamos en los 65 años, no sé, nadie sabe si tocando techo o en crecimiento todavía, pero esa es la realidad. La mayoría de las personas que vienen, por ejemplo, a la unidad, pues tienen una edad media de 40 años. No podemos llamarles ancianos, no debemos llamarles ancianos. Y no debemos presentarles un panorama de envejecimiento a esa edad tan temprana. Con lo cual, eso sería el primer mensaje. No sé en otras subpoblaciones de personas con discapacidad, pero en síndrome de Down yo no hablaría de envejecimiento, hablaría de maduración. También en un sentido no decadente de la palabra, es decir, parece que el envejecimiento supone una cuesta abajo, supone haber llegado a un techo donde ya solo se pierde. Y eso no tiene por qué ser así, insisto, en la época de adulto mayor, en la cual pues yo me encuentro, con lo cual estaría tirando piedras contra mi propio tejado. Bueno, planteado así el tema y roto algunos esquemas, vamos a seguir. Bueno, yo no voy a usar diapositivas, o sea, simplemente esa es para decir de qué va el tema y luego, pues, si esto funciona. Simplemente este es un poco el guión de lo que vamos a hablar y hay dos diapositivas más. Entonces vamos a hablar, hemos dicho de envejecimiento y hemos quitado ya algunos mitos sobre la palabra. Y también hay más tabúes y más mitos sobre el envejecimiento en el síndrome de Down. Como por ejemplo, es muy habitual oír en la consulta de lo típico de, bueno, ¿a cuánto equivale en años 40 años de una persona con Down? Eso me recuerda, salvando obviamente las distancias, pues dice, bueno, es que los perros viven 10 años, entonces un perro de 8 años es como si tuviera 70, no, o sea, el perro vive 10 años, pues tiene 10 años, o 8, o 7, no tiene equivalencias a nada, no hay que hacer ninguna equivalencia, porque esa equivalencia ya nos puede arrastrar una conducta peyorativa, a mejor o a peor, pero ya una conducta prefijada. Las personas con Down tienen la edad que tienen, la edad que ponen en el carnet de identidad, y no hay que ascribirles a otra edad cronológica que simplemente no tienen. Es verdad que en el síndrome de Down hay algunas cosas que explican un poquito esa tendencia a considerar un adulto mayor con síndrome de Down como un anciano, una persona que está envejeciendo y haciéndose anciana. Es verdad, hay algunas cosas que lo facilitan. ¿El qué? Primero porque las personas mayores con síndrome de Down tienen un aspecto un poquito de ancianos. O sea, es verdad que en el aspecto parecen un poquito más ancianos. Hay una enfermedad de los niños que es terrible, que se llama progeria, que son niños que tienen 5 o 7 años, que parecen absolutamente ancianos. Pero no son ancianos, son niños con aspecto externo de ancianos, ¿no? Pues es verdad que las personas con Down con la edad van pareciendo un poquito lo que parece un anciano, ¿no? ¿En dónde se aprecia esto? Pues se aprecia en la piel. Es verdad que la piel les envejece rápidamente, tienen un cutis un poquito curtido a una edad que todavía no debería ser, suelen ser canosos como yo, a una edad temprana, y suelen tener pues algunas cuestiones muy visibles que parecen las de un anciano, como por ejemplo pues
una manera de andar, una manera de moverse, a lo mejor unas dificultades concretas que también tienen las personas ancianas, unas dificultades a lo mejor sensoriales que también son frecuentes en las personas ancianas. Y entonces eso nos lleva, bueno, y todo lo demás venido de un historial donde se dice que una persona con síndrome de Down va a vivir poco y por tanto si ya lleva 40 años ya como diciendo ya ha vivido ya mucho más de lo que le tocaba, entonces ya seguramente estamos cercanos al final. Entonces son razones por las cuales se tiende a decir que una persona con Down envejece precozmente, pero eso no es exactamente así. También es verdad que las personas con Down pues desarrollan problemas mentales, de salud mental, y problemas neurológicos de deterioro mental y cognitivo a una edad más temprana que también los asemeja a lo que les pasa a los ancianos de 70, 80, 90 años, que también tienen problemas de salud mental y también tienen problemas de deterioro cognitivo. Y ya veremos luego cuál es la verdad o la realidad de todo esto. Y luego, sin ninguna duda, unos más, otros menos, cada vez menos, pero seguramente todos en alguna proporción, son personas dependientes, como los ancianos, que habitualmente son dependientes, que también hay algunos que no, o muchos que no, pero todos son factores que les hacen que les metamos en un nicho de personas ancianas. Y yo digo que todavía no me he encontrado a ninguna persona con Down anciana, realmente anciana. La persona más mayor que yo he visto con Down, personalmente, tiene 71 años. Bueno, en la planta de mi hospital, de mi servicio, sería el más joven sin ninguna duda. Nadie le llamaría un anciano, le diría, es el paciente más joven que tenemos. Bien, eso es un poco para romper un poquito mitos y agitar un poquito las conciencias. Pero entonces, bueno, estos son palabras o deseos o qué hay en la parte más biológica, más real, más científica del tema. ¿Existe o no un envejecimiento mayor o más precoz en las personas con síndrome de Down que en el resto de las personas? O sea, hay unas razones biológicas, celulares, científicas, concretas que van a decir sí o no. Pues también las respuestas son, como siempre, grises. Celularmente, una célula con trisomía 21, con 3 cromosomas, cualquier célula, tiene datos que los biólogos pueden decir que envejece más rápidamente o más fácilmente. Hay una serie de alteraciones que suceden por tener 3 cromosomas 21, que hacen que la célula esté, lo que llaman los biólogos, más estresada. Eso quiere decir que se acumulan una serie de sustancias nocivas en el material de la célula que la hace que esa célula vaya, pues como un coche que lleva muchos kilómetros, vaya estropeándose más rápidamente. Y eso es cierto a nivel celular. Incluso los biólogos hoy en día dicen que una célula se puede decir lo vieja que va a ser por lo corto que tienen unos bastoncitos que se llaman los telómeros. Bueno, pues efectivamente las células con trisomía 21 tienen los telómeros más cortos. O sea que todo diría que si miramos solo una célula, diría, bueno, pues si una célula envejece más rápidamente, el conjunto de todas ellas, pues también lo será. Es decir, un sujeto que todas las células tienen trisomía 21, pues seguramente envejecerá como tal. Pero eso no es exactamente así. Porque a nivel de célula, sí, pero a nivel de órganos, las cosas no son exactamente igual. ¿Qué son los órganos? Pues acúmulos de células. El corazón, el riñón, el hígado, el cerebro, los huesos o la piel. Cuando ya ponemos todas las células juntas, resulta que ese comportamiento a priori de que va a envejecer con más precocidad ya no se cumple en el síndrome de Down. Y podemos verlo a muchos niveles. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, ¿por qué una persona se hace anciana? Pues porque sus células van rindiendo menos, pero fundamentalmente porque sus órganos se irrigan peor, les llega peor la sangre
que es, por así decirlo, el nutriente fundamental. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos, que son también órganos, envejecen. Pero claro, es que son las tuberías. Es que si el edificio envejece, vale, pero si las tuberías envejecen, pues el edificio envejece más. Entonces, el envejecimiento de ese órgano que se llaman arterias o vasos sanguíneos es la base fundamental para que un organismo anciano o un sujeto anciano envejezca. Es decir, sus órganos vayan perdiendo actividad y función. Pero, aquí viene una de las grandes paradojas del síndrome de Down, resulta que en el síndrome de Down el sistema vascular, las tuberías, no envejecen. Es algo absolutamente peculiar, es una cosa extraordinariamente única, que no se conoce por qué, pero que se ve que es así. Y se va viendo, o se ha ido viendo, según se han ido haciendo mayores las personas con Down. Porque cuando tenían 15 años, o solo vivían hasta los 15 años, era natural esperar que no estuvieran envejecidas las arterias. Pero cuando esos sujetos han llegado a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, resulta que no les pasa lo mismo en el sistema cardiovascular que les pasa al resto de sus coetáneos sin síndrome de Down. Es decir, no envejecen las tuberías que llevan la sangre, no envejecen las arterias. Y eso hace que todos sus órganos estén muy bien irrigados, tan bien irrigados como una persona joven, diría como un niño. Y esa es vamos a decir, la ventaja fundamental para evitar que los órganos envejezcan, que estén bien irrigados. Y aquí empiezan una serie de paradojas en el síndrome de Down. Vale que hay unos órganos que envejecen, pero otros que no. No es que envejezcan al ritmo normal, no es que no envejecen al ritmo normal, es que no envejecen nada, envejecen menos que el resto de las personas, ¿no? Y eso sucede, pues ya digo, a nivel de muchos órganos. No empeora la función renal, no empeora la función hepática. Porque, a ver, si pensamos, vamos a ponernos en una tesitura. Las personas de la población general, ¿de qué se mueren la gente? De mayor, quiero decir, no de accidentes. ¿De qué se muere la gente de mayor? Pues se mueren de infarto de miocardio, que es porque las arterias del corazón se obstruyen, están envejecidas esas tuberías, se obstruyen y dejan de llevar sangre al corazón. Se mueren de infartos cerebrales, de ictus, porque las arterias del cerebro también se obstruyen. Las personas con Down no les pasa esto. No hay descrito un solo infarto de miocardio ni un infarto cerebral en ninguna persona con Down en todo el mundo. Todavía no se ha dado el caso. Uno puede decir, bueno, es que todavía no son muy mayores. Pues alguno habría habido en todo el mundo. O sea, la literatura médica todavía no ha descrito eso, no ha sucedido. O si ha sucedido, nadie se ha dado cuenta. Es decir, da la impresión de que eso no sucede. Entonces, no hay infarto de miocardio, no hay infartos cerebrales. ¿De qué más se mueren las personas de la población general de mayores? Bueno, se mueren de enfermedades relacionadas con el tabaco. Sean infartos, sea enfermedad pulmonar, sea cáncer de pulmón, sea cáncer de vejiga, lo digo para los fumadores, cáncer de vejiga, cáncer de laringe, en fin, hay muchos cánceres que están ligados al tabaco. Hombre, las personas con Down, por diversos motivos, pues no están expuestas activamente al tabaco. Habrá alguno que fume, pero en general es una población no fumadora. Por tanto, eso también les protege bestialmente de las causas de mortalidad de las personas de la población general cuando llegan a una edad adulta. ¿Y de qué más se mueren las personas mayores? De cánceres. Bueno, pues resulta que esa otra paradoja, no sé cómo calificarla porque es absolutamente peculiar. No existe casi cáncer en el síndrome de Down. Es otra de las peculiaridades biológicas que tienen las personas con Down. Casi no hay descritos cánceres en las personas con Down. Es verdad que hay algunos cánceres que sí están descritos y además incluso son muy típicos. Hay una leucemia en niños, casi solo se da en personas con Down. Pero es una leucemia de niño. Si no te pasa eso, ya no te va a pasar. Y fuera de eso, y algunos cánceres casi anecdóticos, no hay cánceres en el síndrome de Down. No hay prácticamente casos descritos. Ni de mama, ni de colon, ni de pulmón, ni de riñón, ni de estómago. Los cánceres más habituales, ni de ovario, no hay. Alguno habrá, no quiero decir que no, pero son absolutamente extraordinarios.
Y esa es otra de las, bueno, espada de Damocles que tiene toda la población general cuando envejece, los cánceres. Pues ellos, no va con ellos ese tema del cáncer. No va con ellos el tema del envejecimiento de las arterias y por tanto los infartos cerebrales y de miocardio. O sea, ya entonces estoy empezando a dar razones para poner en cuestión el tema del envejecimiento de las personas con Down. Bueno, ¿envejecimiento de qué? Vale, de la piel. Bueno, de acuerdo. Vale, que envejecen un poquito la piel y son un poquito más canosos, pero eso no podría llevar a decir que es que tienen un envejecimiento mayor que los demás. No, diría que menor. Biológicamente hasta menor. Celularmente no, pero por órganos seguramente sí. Claro que hay algunas otras cosas que es verdad que envejecen más precozmente. ¿Cuáles? La piel, ya lo hemos dicho. Bueno, pero a la piel nadie se muere. No pasa nada por tener más arrugas. Hasta da una sensación de mayor madurez y de mayor respeto. O sea, no pasa nada. No va la vida en ello. Del problema de los órganos de los sentidos, sí. Sí, las personas con Down tienen sin ninguna duda mucha más incidencia de cataratas, que es un proceso de envejecimiento del cristalino. Se opacifica el cristalino con la edad. A todos nos va a llegar a pasar, es cuestión de tiempo. Pero a ellos les pasa más frecuentemente. Es cierto. El cristalino de las personas con Down envejece más frecuentemente, sí. Y por cierto, eso nos debería pensar en que hay que mirarles el cristalino antes de lo que se lo mira la gente habitual. Es decir, luego todo esto nos lleva a aspectos prácticos, que luego diremos al final. O sea, todo esto es un preámbulo para decir, bueno, ¿y luego qué? ¿Que hay que mirar a una persona con Down? Pues hay que mirarle algunas cosas más y otras menos y otras diferentes. Pero el patrón no es el mismo sin ninguna duda, porque biológicamente son muy peculiares. Eso es así. Tienen un cromosoma de más, nada más y nada menos, que eso es mucho. Que es una carga genética muy importante tener todo un cromosoma 21, que es uno de los más grandes, entero de más. Eso les hace biológicamente, vamos a decir, peculiares. Algunas cosas para mal y otras cosas para bien, porque todos firmaríamos no tener infarto de miocardio, infarto cerebral y cáncer. ¿Dónde hay que firmarlo? Pues ellos lo traen firmado ya desde nacimiento, por así decirlo. Pero digo, que hay algunas cosas que sí es cierto. La piel les envejece más frecuentemente, vale. Los órganos de los sentidos también, hemos dicho la vista, las cataratas. También la audición. Bueno, sí, es posible que pierdan un poquito de audición más precozmente. Pero también hay que decir que eso no está claro, porque también ya parten con una audición un poquito peor. Así como yo siempre digo en la consulta, pues un gato tiene más vista que yo, pero eso no quiere decir que yo tenga una enfermedad visual. O sea, un gato ve más, su ojo tiene más agudeza visual. Las personas con Down tienen menos agudeza visual que el resto de la población. Tienes menos agudeza auditiva que el resto de la población. Pero eso no quiere decir que siempre tengan un problema añadido o patológico visual o auditivo. No, simplemente su ojo o su oído tiene un rendimiento, podemos decir un 20% menor, pues vale. Lo que pasa es que muchas veces eso se detecta en una edad más avanzada. Y eso hace pensar, no es que está perdiendo audición, no, tiene la misma audición que tenía, pero bueno, pues ahora se detecta. O sea, que sí que también incluso la pérdida de audición es hasta relativamente cierta o falsa en el presunto, como hemos dicho, envejecimiento de las personas con Down. Otra cosa sí que envejece. Yo estoy dejando para el final el cerebro, que todo el mundo está pensando, y el cerebro, y se lo dejamos para el final. Pero hay otro órgano, entre comillas, que se envejece más precozmente, que son las articulaciones. Las articulaciones envejecen antes. ¿Qué es el envejecimiento de las articulaciones? La artrosis, que es como cuando una bisagra se oxida. Y entonces pues gira mal y suena. Y si la tienes, te duele. Entonces, es verdad que la artrosis es más precoz que en la población general. Probablemente, ¿por qué? Pues probablemente porque se parte de una situación de ventaja que se hace desventaja. Me explico. Las personas con Down tienen un sistema osteomuscular extraordinariamente móvil y elástico. Todos sabemos que adoptan posturas inverosímiles y parecen contorsionistas. Bueno, eso es porque tienen una enorme elasticidad en las articulaciones, en los ligamentos, los músculos tienen una menor potencia, y eso hace que las articulaciones pues, se muevan con más libertad. También eso las hace más vulnerables.
Lo mejor para una articulación es estar muy fija, tener un gran soporte de ligamentos y tendones que la hacen rígida, por así decirlo, o resistente. Si tenemos una articulación que se mueve mucho, con el tiempo va a sufrir más las tensiones, las cargas, y al final esos cartílagos, que son la superficie que los recubre, se va a dañar más. Probablemente ese es un factor que primero es una ventaja, pero se convierte en una desventaja para el envejecimiento de las articulaciones, sobre todo las articulaciones de las cuales depende la calidad de vida, que son la cadera, la rodilla, la columna y probablemente el pie. Nos da un poco igual tener el codo mejor o peor, pero no nos da igual tener la rodilla mejor o peor. Y es verdad que las articulaciones probablemente envejecen antes, si es que a la artrosis le podemos llamar el envejecimiento de las articulaciones. Y casi no se me ocurre otro ejemplo para decir que una persona con Down envejece más que los demás, o envejece más rápido o antes. Es que no se me ocurren ejemplos. He dicho el ejemplo de la piel, vale, el ejemplo de la catarata, vale, y el ejemplo de las articulaciones, vale. Todos los demás ejemplos resulta que tienen ventaja. Y el cerebro, porque claro, en el cerebro está la clave del envejecimiento, o por lo menos lo que atribuimos a que una persona pues esté envejeciendo o no esté envejeciendo. Lo asimilamos a la función cerebral, a la función cognitiva, al rendimiento intelectual. Y decimos que una persona joven es muy ágil de mente y una persona anciana es más lento de mente. Lo asociamos claramente. Y las personas con Down ya nacen con una, vamos a decir, hándicap en el funcionamiento cerebral, y parece que muchas evidencias dicen que les pasan cosas en el cerebro a edades que no les tienen que pasar. Ahora hablaremos del Alzheimer. Pero vamos a pararnos un poquito en de nuevo explicar por qué envejece un cerebro. Un cerebro de una persona que cogemos por la calle. ¿Envejece? ¿Qué quiere decir que envejece? Cuando un órgano envejece es porque, bueno, pues las células no se dividen bien y se dividen poco y mal. Pero si es que el cerebro, las células no se dividen. Si es que las neuronas son las mismas que tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos. Si es que ahí no hay división celular. No crece el cerebro. No se duplica. Entonces, bueno, ahí, entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos las mismas células, no envejeceremos nunca. Sí, porque las neuronas lo que van a hacer es morirse. A duplicarse no, pero a morirse sí. A perder neuronas sí podemos. Ganar no. Perder sí. Ganar conexiones, que esas neuronas se hagan más amigas de otras, sí podemos. Pero ganar neuronas no podemos. Y el envejecimiento cerebral de una persona que cogemos por la calle viene dado porque se pierden neuronas. Porque la carga neuronal, la masa neuronal que tienes va descendiendo. Se van quedando neuronas en el camino. ¿Y por qué se quedan neuronas en el camino? Pues se quedan neuronas en el camino porque hay zonas del cerebro pequeñitas, que pueden ir aumentando, que reciben poco riego sanguíneo y se van muriendo. Claro, si decimos que las personas con Down no tienen problemas de riego, pues no pierden neuronas por ese motivo. Efectivamente, no pierden neuronas por ese motivo. O sea que el cerebro de una persona con Down, teóricamente, por lo que vamos viendo, no debería de perder neuronas como pierde una persona de la población general, que las cañerías que llevan la sangre al cerebro se van envejeciendo y van pues perfundiendo peor el cerebro. Y allí en los territorios donde llegue un poquito más, allí habrá neurona que se muera, y allí otra, y allí otra. Y poco a poco, vas perdiendo neuronas y va envejeciendo tu cerebro. Eso no parece que suceda en las personas con Down. Pero ¿cuál es la otra manera de envejecer o de perder neuronas? Que te pase una enfermedad de las neuronas. Es decir, que tus neuronas enfermen, cojan el sarampión, les pase algo concreto. Que no sea ley de vida, sino que les suceda una enfermedad que las mate. ¿Cuál es la enfermedad más frecuente que afecta a las neuronas y las mata? La enfermedad de Alzheimer. Que no es lo mismo que perder neuronas porque no se riega el cerebro, no tiene nada que ver. Eso se llama demencia vascular. Pero la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que afecta a las neuronas. ¿Por qué? Porque se deposita una sustancia tóxica para las neuronas que se llama amiloide.
y se depositan las neuronas y las acaba matando. Por, en fin, mecanismos que ahora no procede y que son muy complejos. Pero acaban muriéndose las neuronas porque se intoxican, por así decirlo, de una sustancia que se llama amiloide. Y eso sucede a algunas personas, y a otras no, pero a muchas personas de la población general les sucede a edades avanzadas, a los 60, a los 70, a los 80 y a los 90, a lo mejor el 30 o 40% de las personas de la población general tienen ya depósito de amiloide en las neuronas que las va matando y por lo tanto podemos decir que tiene una enfermedad de Alzheimer. O sea que la población general pierde neuronas por dos motivos. Porque su cerebro, las cañerías se obstruyen y van muriéndose neuronas. No sucede eso en el síndrome de Down. O porque las neuronas les pasa una enfermedad que se llama enfermedad de Alzheimer, que se deposita una sustancia que las mata. Y eso sucede sobre todo en la edad avanzada. ¿Qué pasa en el síndrome de Down? Que esa sustancia amiloide se produce en el cromosoma 21. Y si tienes 3 en vez de 2, por así decirlo, produces más. No es tan sencillo como lo digo, pero produces más tóxico, podríamos decirlo. Y por lo tanto, es lógico pensar, y así se ve en la realidad, que la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad de las neuronas, sea más frecuente en el síndrome de Down, porque la fábrica de amiloide funciona al 150%. Tenemos 3 cromosomas en vez de 2. Y además en ese cromosoma también se fabrican, o están los genes de unas enzimas que también influyen en el metabolismo del amiloide. Entonces, por eso, en las personas con Down existe no un envejecimiento normal, por así decirlo, fisiológico, todo lo contrario, existiría una protección de las neuronas con respecto a la pérdida de irrigación sanguínea, pero existe otra cosa, que es la enfermedad de Alzheimer, que sí les afecta con más frecuencia. Bueno, y a todas las personas con Down. Pues probablemente no, todas las personas con Down tienen amiloide en las neuronas de su cerebro. Es así. De hecho, se sabe por estudios de cerebros, niños con Down que han fallecido, o de estudios ahora isotópicos que se pueden hacer, que se ve que ya el cerebro de un niño con Down empieza a acumular amiloide en sus neuronas. Pues casi diríamos, pues para estar depositando ese amiloide desde que naces, bastante te tarda en tener un Alzheimer a los 50 años. En la población general no sucede eso. En la población general, la persona que empieza a desarrollar Alzheimer a los 70, a los 80 tiene una demencia bestial y se ha quedado sin cerebro. O sea, en 10 años el amiloide se lo come. Pues una persona con Down, de 0 a 50, pues en la mayoría de las personas no les pasa nada y tienen amiloide en el cerebro. O sea, que incluso todavía es hasta más paradójico el tema. Resulta que tienen amiloide para parar un tren y no les hace tanto daño como les hace a las personas de la población general. ¿Y esto por qué? Ojalá lo supiéramos. Pero realmente tiene mucho que ver porque a las personas de la población general le pasan dos cosas a sus neuronas. Que les llega un tóxico que se llama amiloide y que además no le llega a la sangre para irrigarla bien. Y entonces la planta se muere. Si tú a una planta le echas un tóxico y encima no la riegas, se muere más rápido que si le echas solo el tóxico y la mantienes regando. Por eso en la población general el Alzheimer aparece también cuando también el árbol vascular se compromete en las edades adultas. Y sin embargo, las personas con Down que tienen tóxico, por así decirlo, a esa planta le hemos echado tóxico desde que ha nacido, pues aguanta 50 años sin notarlo, o incluso más. ¿Todas las personas con Down tienen amiloide? Es decir, ¿todas las personas con Down tienen Alzheimer? Depende de cómo definamos Alzheimer. Si lo definimos como que tienes amiloide en las neuronas, sí. Si lo definimos como que ese amiloide te está destruyendo neuronas, no. No todos. Unos sí, otros no. ¿En qué cuantía? Pues antes ha dicho la regla un poco de a los 40 al 40%, a los 50 al 50%, a los 60 al 60%. Eso es sin ninguna duda exagerado. Las tasas de Alzheimer no son tanto como parecía. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que suponga un deterioro o un declive mental o neurológico de una persona con Down ya se dice que eso es Alzheimer. Pero eso no es así. Probablemente estamos hablando de que a los 40 años puede haber a lo mejor una tasa de un 10%, a los 50 puede haber una tasa del 20%, a los 60 del 30%, algo así puede ser razonablemente cierto. Pero todos esos números están en definición todavía. Y
¿Cuál es el problema entonces? Pues el problema sobre todo, primero, se trata de una enfermedad para la cual no tenemos cura hoy en día, pero sobre todo en las personas con Down se trata de una enfermedad muy difícil de diagnosticar. En una persona de la población general, a un matemático que empieza con Alzheimer, lo sabemos rápidamente, porque empieza a fallar su alta capacidad mental. En cambio, una persona con discapacidad es más difícil apreciar que está perdiendo. Es lógico, o sea, yo si pierdo capacidad de cálculo, pues dejaré de hacer raíces cuadradas. Pero un matemático que pierde capacidad de cálculo dejará de hacer cálculos muy sofisticados y se notará más o más precozmente, más rápidamente la pérdida en él que la pérdida en mí. Porque tendré que perder mucho para no saber hacer una raíz cuadrada, pero él tendrá que perder muy poquito para empezar a ya hacer sus cálculos complejos mal. Y eso en las personas con discapacidad es un problema muy importante, el cómo diagnosticar cuando una persona con discapacidad está de verdad perdiendo facultades cognitivas por una enfermedad como puede ser el Alzheimer. Es extraordinariamente difícil. Es curioso decir, en personas con discapacidad importante, donde a lo mejor tienen poca capacidad de lenguaje o de expresión, con lo cual no tienes herramientas para poder saber qué está pasando. Porque si le hacemos un escáner hay ahora métodos para saber cuánto amiloide tiene, pero si tiene amiloide, sí, claro, pero eso tiene desde niño. Eso no me vale. En una fase avanzada seguramente sí, porque estoy viendo que el cerebro en un escáner ha perdido muchas células. Pero en una situación precoz es extraordinariamente difícil saber si una persona con discapacidad está desarrollando Alzheimer o no. Y como yo digo, el tiempo es el que lo dice. Si es así, se va a ir viendo. Y si no, pues vamos a ver que no lleva el curso de una pérdida como es el Alzheimer. Lo cual dibuja una foto del Alzheimer muy distinta a la foto del Alzheimer en la población general. Todos tienen un poco de Alzheimer, pero en unos sí se manifiesta, en otros no. En la población general, el que tiene Alzheimer lo desarrolla sí o sí, y además en un curso de tiempo y con pronóstico razonablemente conocido. En las personas con Down, no. Cada uno es un mundo, y por eso creo que es muy arriesgado poner un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en una persona con Down. A veces es, obviamente, seguro el diagnóstico, pero muchas veces es, ya veremos qué va pasando. Es decir, el pronóstico de una enfermedad de Alzheimer en el Down es enormemente difícil de asegurar o de decir. Luego, seguramente habrá preguntas en este tema, todas las que sean, pero yo esbozo un poco las líneas generales, que no son más que en el fondo poner más preguntas al tema. Porque si alguien cree que el envejecimiento, mal llamado, según digo, envejecimiento de las personas con Down, es un tema pues nítido y claro, todo lo contrario. Está en definición, está en estudio, Bueno, dejamos en el cerebro un poquito porque luego hablaremos de los problemas de salud mental. Hemos dicho otro ejemplo, que hemos dicho el tema osteoarticular, ¿no? Hemos dicho que la pérdida de capacidad, la pérdida de capacidad osteoarticular sí que probablemente es más precoz y condiciona mucho la calidad de vida de una persona adulta mayor con Down. Es verdad que los problemas de movilidad están muy ligados al problema de desarrollo de artrosis. ¿Cuál es la otra famosa enfermedad de los huesos ligada a la edad? La osteoporosis. Ah, sí, la osteoporosis, es verdad. Las personas ancianas tienen osteoporosis. ¿Qué es eso? Que los huesos se hacen más frágiles, se rompen más. Todavía no he visto una fractura en una persona con Down. Bueno, sí, una una chica que se cayó. Vale, de acuerdo, accidental. Pero en mi hospital todavía no se ha puesto una prótesis de cadera a ninguna persona con Down. Uno puede decir, bueno, es que no han llegado todavía a la edad de romperse las caderas. Puede ser. Pero lo que sí es sorprendente es que si les hacemos densitometrías, que les hacemos a las personas con Down precozmente, vemos que tienen unos huesos que, bueno, que daría la impresión de que son muy frágiles y que se van a romper. Tienen unos huesos que se dice muy osteoporóticos, muy poco densos. ¿Eso quiere decir que son más frágiles? Pues no lo sé. Es posible que no. No una cosa poco densa es más frágil. Un corcho
es muy poco denso, pero no es nada frágil, lo puedes tirar y no se rompe. Un cristal es enormemente denso y es muy frágil, se cae y se rompe. Es decir, el hueso puede ser muy poco denso, pero aguantar muy bien los golpes. Parece que las personas con Down tienen huesos menos densos, pero igual de resistentes, porque desde luego no se les rompen a las edades en las que parecería que se les tenían que romper por la densidad ósea que tienen. Es decir, que hasta la osteoporosis, vamos a decir, enfermedad de los huesos clásica de las personas mayores, tampoco se manifiesta aquí como uno esperaría. Luego le ponemos otra interrogación y esperamos a ver que la evolución de las personas con Down, realmente el envejecimiento, si es que viene de las personas con Down real, desde lo cronológico, nos aclare realmente otra gran pregunta: ¿qué pasa con los huesos? ¿Qué pasa con la osteoporosis en las personas con Down? Que hoy por hoy no sabemos qué pasa. Garantizamos que tomen calcio y vitamina D, pero no somos tan agresivos como si viéramos una densitometría que estoy viendo de una persona de 20 años en una persona de 80. Otra nueva interrogación en este patrón desconocido de envejecimiento en las personas con Down. Hemos hablado ya de los ojos, y es que no me quiero alargar mucho porque quiero dejar tiempo un poquito para la discusión. Hemos hablado de los ojos y de la audición, también poniendo algunas. Y luego yo querría hablar también de dos cosas más. Una del sueño y otra de la salud mental. El sueño es muy importante, y el sueño a veces es la causa de que aparentes declinares en el rendimiento de una persona con discapacidad están explicados de una manera muy tonta porque hay un déficit de sueño. Yo reconozco que ahí he ido aprendiendo con el tiempo, no me lo creía, y ahora ya me lo voy creyendo mucho. Y además es lógico, o sea, yo como digo, si nos ponen un examen el día de Año Nuevo, todos los estudiantes suspenderán, porque no han dormido, simplemente. O sea, el rendimiento, cuando no se tiene un sueño suficiente reparador, es peor en todos los órdenes de la vida. El rendimiento intelectual, cognitivo, afectivo, académico, social, emotivo, cualquier rendimiento sexual, cualquier rendimiento que queramos medir, seguramente, si estás con sueño, no vas a rendir al 100%. Y si encima ya traes una mochila de peso, porque tienes una discapacidad, pues te lo ponen mucho peor. Entonces, el déficit de sueño puede ser una clave muchas veces que explique aparentes deterioros, aparentes declinares en el rendimiento de una persona que se ascriben fácilmente a la primera explicación que tenemos a mano, que se está haciendo mayor, y resulta que no se está haciendo mayor, es que está durmiendo peor. Y bueno, tampoco quiero extenderme en ese tema, pero hay algunas razones, todos han oído hablar del tema de la apnea obstructiva del sueño, que es más frecuente en las personas con Down. Las personas con Down tienen también una morfología pues relativamente característica de la faringe. La faringe, muchos me lo han ido a explicar, es como un embudo, pero es un embudo que es un embudo de carne, no es un embudo de hueso, ¿no? Es un embudo que será como una tienda de campaña, como si en la tienda de un circo, la carpa de un circo que está con tensores, ¿no? Tensa. Bueno, pues esos tensores son músculos, y los músculos en las personas con Down tienen un poquito menos de potencia, y es como si esos tensores estuvieran flojos, y como la carpa estuviera como un poquito aplastada. Bueno, pues eso por la noche sucede, ¿no? Toda esa tienda de campaña, que es el embudo, pues está más colapsado. Llega un punto en que se colapsa, cuando está a punto de colapsar, el aire suena, y ese es el ronquido, pues la gente ronca. ¿Por qué ronca? Porque eso está a punto de cerrarse y suena como una flauta, porque pasa por un sitio estrecho el aire, y por eso se oye el ronquido. Y al cabo de un momentito, y más si estamos boca arriba, tenemos una lengua muy grandota, pues entonces aquello se tapa, la flauta se tapa, y el paciente o el sujeto deja de roncar y de respirar. Y entonces el cerebro, que es muy sabio, dice: nos despertamos que no tenemos oxígeno, y entonces nos despertamos. El sujeto no necesariamente se despierta sobresaltado, pero a lo mejor simplemente pues, se da la vuelta, hace un pequeño gesto, hace un momento así que parece que es que ha vuelto a respirar, pero su cerebro se despierta, se resetea, no sigue durmiendo, sino que está como si nos hubieran dado un empujón cada media hora. Eso hace que el sueño no sea reparador y que el sujeto por la mañana y durante todo el día esté dando cabezazos,
A lo mejor muy obviamente ha perdido claramente, o sea, es decir, vigilia, está muy somnoliento, pero otras veces no es tan fácil verlo y a lo mejor está rindiendo peor. Rindiendo peor. Ah, bueno, que no saca buenas notas. No, 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 no. Que a lo mejor tiene más conflictividad social, que tiene más labilidad emocional, que su conducta es peor, que globalmente es más frágil a todo lo que le venga. Si conducimos después de Nochevieja, estamos más proclives a saltarnos un semáforo o a no darnos cuenta de las cosas, o incluso a pelearnos con otro conductor. Si una persona con discapacidad tiene un déficit de sueño, es más frágil a todo, y a los aspectos emocionales, y de relación social y de inserción social, seguro que también. Y a lo mejor le vemos flaquear en eso, decimos que tiene un problema de conducta o lo que sea, o que está haciendo un Alzheimer, o que se ha vuelto loco, y resulta que lo que pasa es que tiene un déficit de sueño importante que le ha hecho claudicar a la primera que le han venido un poquito mal dada. Y eso es muy importante, el tema del sueño es muy importante valorarlo, no volverse locos, no ponerle maquinitas a todos, ¿no? Como hay gente por ahí que propugna, no, pero ser sensato, analizar el sueño y ver si ahí tenemos un problema o no lo tenemos. Porque de esto de la Unión Social del Sueño no se muere nadie por la noche, no se muere nadie. Pero todo el mundo lo sufre por el día, pero por la noche no hay peligro. Es curioso, ya de paso, otra peculiaridad en este tema. La Unión Social del Sueño está muy de moda en la población general, ahora todo el mundo tiene maquinita, no sé qué, no sé cuántos, porque en las personas de la población general la apnea obstructiva del sueño está ligada al desarrollo de hipertensión, al desarrollo de diabetes, al desarrollo de ictus. Y sin embargo en las personas con Down no está ligado a eso, solo a la mayor somnolencia. Afortunadamente he conocido a uno que conducía, pero obviamente no conducen, pero sí les hace estar en riesgo, ya digo, de fragilidad en cuanto a muchas cosas. Y yo creo que el sueño es importante valorarlo en la evolución, como estamos diciendo, de una persona mayor, que estamos evaluando si está envejeciendo o están pasando otras cosas que no tienen nada que ver con el envejecimiento. Y esto engancha con, yo creo que la cuestión más importante, aparte del tema del Alzheimer, que ya lo hemos comentado, la cuestión más importante, yo diría que en las personas con Down, diría que desde que nacen hasta que se mueren, pero sobre todo en los adultos, que es el tema que yo conozco de primera mano, porque yo niños pues no veo y no entiendo de ello, pero realmente de adultos sí, y es la salud mental. Son los problemas de salud mental. Eso es enormemente frecuente. ¿Y por qué? Hombre, porque la vida es una sucesión de obstáculos y de eventos que si no te pillan bien preparado, pues te juegan malas pasadas. O sea, la vida de adulto no es la vida de niño. Y también para una persona con discapacidad. Ya no es el mundo de rosas de un niño, ya es el mundo del adulto, donde las personas a tu alrededor, tu entorno alrededor, ya no te trata como un niño. A veces te acusan de viejo y no lo eres, por ejemplo, pero también tu entorno cambia. Tu entorno envejece, seguro. Tu entorno va fracturándose, va desapareciendo. Los hermanos se independizan, los padres envejecen, se hacen mayores y todo el mundo desaparece. Y pasan cosas, ¿eh? Y la gente también se empobrece y luego pues la ley de dependencia pues es más o es menos. Es decir, van pasando cosas en la edad adulta que no pasan de niño. Y una persona con discapacidad también está expuesta a todos esos eventos o posibilidades de conflicto emocional. Y pues hacen crisis pues como todos. Como yo me habéis oído a más de una persona aquí, porque yo me repito un poco mucho, pues es como si te deja la novia. Vale, te deja la novia, lo pasas mal, pero bueno, vamos a decir que tu capacidad cognitiva, que está íntegra, pues te hace analizar el tema, pues más o menos, o hacerte tú una película, pero solventar el asunto. Pasarlo, echarte otra novia. O decir, nunca más. Pero superas el conflicto porque tienes una capacidad cognitiva que te permite analizar críticamente las cosas y tomar decisiones conociendo todas las parcelas del problema. Pero si tenemos una discapacidad intelectual mayor o menor, pues es como si nos han puesto un poquito las gafas un poquito borrosas.
a unos más, otros menos, pero un poquito borrosas nos han empañado las gafas. Y entonces los conflictos no podemos analizarlos tan correctamente como si no tuviéramos discapacidad. Y eso nos hace sufrirlos más, quedarnos más enganchados en el problema más que en la solución y, digamos, hundirnos en el pozo y no saber cómo salir del pozo. Entonces, los conflictos emocionales, las situaciones emocionales, las crisis emocionales son extremadamente frecuentes en las personas con Down o con discapacidad en general en la edad adulta porque van sucediendo cosas propias de la vida y, lógicamente, propias de la edad adulta y nos pillan sin capacidad muchas veces para entenderlas y superarlas. Y no siendo esto suficientemente importante, se añade que eso genera una confusión tremenda sobre qué está pasando. Y fácilmente nos acusan de otras cosas. Nos acusan de que no atendemos es que no oímos, nos acusan de que no fijamos la vista y es que no vemos, o nos acusan de que estamos perdiendo la cabeza y que tenemos un Alzheimer. O que nos hemos vuelto esquizofrénicos. Porque si uno va a las estadísticas antiguas, en los libros dice que la esquizofrenia en el síndrome de Down es del 30%. Bueno, nadie ha visto un esquizofrénico en el síndrome de Down. O sea, pero hace décadas pues se pensaba que todas estas cosas eran que se volvían esquizofrénicos, ¿no? Entonces, las crisis afectivas, las crisis emocionales que son muy frecuentes en el síndrome de Down, en la gente con discapacidad en general y sobre todo en la edad adulta, sobre todo generan un reto de saber qué está pasando. Porque también se suman dos dificultades. Una, que la expresión de un conflicto afectivo en una persona con discapacidad muchas veces no es como nosotros esperábamos verlo. Es decir, si yo tengo una desgracia familiar, pues a lo mejor se nota que estoy afectado. Porque lloro, porque soy triste, porque tengo una determinada expresión. Todo el mundo dice, este se le ha muerto a alguien. Pero una persona con discapacidad, y concretamente en síndrome de Down, puede ser que no exteriorice de la manera que nosotros esperamos una determinada situación emocional interna. Y a lo mejor esté con la mejor de las sonrisas. Y eso nos despista mucho. Nos hace muy difícil nuestra labor de detective de saber qué realmente está pasando. Afortunadamente, también los patrones de respuesta emocional de las personas con Down son bastante parecidos y bastante similares muchas veces. Y estos patrones tienen sobre todo tres aspectos. El primer aspecto es el aislamiento comunicativo. O sea, una persona con Down, cuando sufre un impacto emocional, el que sea, más grande o más pequeño, que le afecta, seguramente responderá aislándose del mundo, más o menos, comunicándose menos, aislándose más, metiéndose más en su caparazón, yéndose a su habitación, no queriendo hablar con nadie, pero no queriendo decir, no quiero hablar con nadie, sino no hablando con nadie, lo cual es muy fácil decir, es que está perdiendo la cabeza y está envejeciendo. No, envejeciendo nada, está haciendo una respuesta típica, absolutamente característica de una persona con Down en un conflicto emocional, que se aísla, se mete en un caparazón que muchas veces se habla de rasgos autistas, del autismo o el espectro autista del Down está muy de moda. ¿Por qué? Pues son autistas, no, porque adoptan actitudes muy autistas, muy de me meto para adentro, y eso es un patrón muy típico de conducta reactivo a cualquier evento emocional. El segundo patrón muy típico es el del enlentecimiento. Entonces, de repente, echamos el freno y vamos a 20 por hora por la vida. A 20 por hora en todo. Desde que nos levantamos hasta que nos movemos según nos dicen los demás que nos movamos, desde la capacidad de decir, tenemos que hacer esto, tal. Parece que las personas con Down en ese momento echan el freno y se mueven a una lentitud tremenda. Parece que el tiempo no va con ellos. Y es muy fácil entonces decir, es que lo hace aposta, es que nos tiene manía, no quiere saber nada de nosotros, es que es un egoísta y ahora él va por libre y hace lo que quiere y va a su ritmo, o es que ha perdido la cabeza y tiene un Alzheimer y entonces es que no se entera de nada. Pues no, a veces sí, pero muchas veces no. Es simplemente un patrón de respuesta típico
de cuando una persona con Down se enfrenta a un problema emocional que, vamos a decir, le supera. Y se aísla, se enlentece, y la tercera pata de la tríada es que se hace más obsesivo todavía de lo que es. Que tiene una personalidad bastante cabezotilla, pues se hacen enormemente obsesivos con las personas, con las situaciones, con rituales, con automatismos. Y esa es la tercera pata, que ya parece que dice, bueno, es que es perfecto, ya lo tenemos la hipótesis perfecta que está haciendo un Alzheimer. Ya no sabe ni hablar con los demás, no sabe ni moverse y encima no hace más que cosas rutinarias. Y ha perdido la capacidad de hacer lo demás. Ya está, tiene un Alzheimer. Pues no. A lo mejor es que se ha ido un hermano de casa. Se ha ido un hermano de casa y su respuesta conductual o su respuesta afectiva es esa. Y las neuronas son las mismas, y no ha pasado nada más. Pero como no nos damos cuenta, esa conducta se perpetúa, y si estás en el pozo, te quedas en el pozo mucho más tiempo del que deberías de quedarte. Lo cual, los problemas emocionales, afectivos y de salud mental, en el fondo, porque esto se puede decir que es un problema de salud mental, generan una enorme confusión a todo lo dicho antes. Y si encima tenemos 50 años, y nuestros padres empiezan a claudicar, empiezan a pasarles cosas, empiezan claramente a envejecer, empiezan a tener enfermedades o incluso a desaparecer, nuestro mundo se desmorona. No sabemos qué está pasando porque no nos han incluso dado la capacidad de entenderlo y lo entendemos un poquito a medias y entonces nos venimos abajo, pero con toda la artillería. Y entonces adoptamos una manera de comportarnos que es esta: nos enlentecemos, nos aislamos, perdemos la capacidad de comunicar y nos hacemos más rituales y nos dicen que es que tenemos un Alzheimer. Pues no, ¿de acuerdo? O sea que los problemas de salud mental son importantísimos y generan una confusión muy importante con problemas neurológicos o problemas de otro tipo. Bueno, cuando no decir pues eso, que el sujeto no atiende y entonces ya está el otorrino mirándole porque no atiende, es porque no oye. Y claro, como el otorrino encuentra que tiene menos audición, porque tiene menos audición desde que nace, pero la primera vez que le hace una audiometría, pues le caen 2 audífonos. Y no es un problema de audición. Es decir, no necesita 2 audífonos, ni uno. Pero se ha enfocado mal el tema. ¿Por qué? Porque es muy confuso, porque hay muchos elementos de confusión. O sea, todo el mundo lo hace con la mejor de las intenciones, pero es una trampa detrás de otra, es una dificultad detrás de otra diagnóstica. Y lo que hay que hacer es saberlo, entenderlo y buscar, o sea, hacer de detective, pero no a la primera pista, sino ver si puede haber otras claves del proceso. Y estas son muy frecuentes. Voy a terminar. Antes de que me lo diga. Consejos prácticos. Después de lo que he dicho, y antes de que me hagáis las preguntas, ¿qué diría yo? Como pone ahí, mensajes para llevar a casa, que eso es muy de los anglosajones. Después de todas las conferencias dicen, a ver, mensajes para llevarse a casa. Bueno, pues estos mensajes me llevaré yo a casa. En una persona con Down que está haciéndose mayor, entrando en una edad, a partir de los 30 a los 40, donde se está haciendo un adulto mayor. Con todas estas peculiaridades biológicas que he contado antes, en todo caso, ¿qué consejos me llevaré yo para casa? Atención a síntomas de alarma. Más que fijarnos mucho en que se mueve mal o que la piel se le arruga, síntomas de alarma, pérdidas de rendimiento en todos los órdenes, o bien cambios en el ánimo y en la conducta. Esos son los síntomas de alarma que hay que ver qué está pasando y no aplicar soluciones o diagnósticos fáciles, sino ver qué está pasando y valorar todo el espectro de lo que puede estar pasando, que puede ser una cosa muy grave, como tener un Alzheimer, o tener un tumor cerebral, será el primero, con lo cual eso no vamos a tenerlo, o tener un problema emocional. Importante estar muy pendiente de las pérdidas de rendimiento en todos los órdenes o los cambios de ánimo y conducta. El peso, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos dicho que una de las causas que sí que envejecen antes es el problema, es la salud osteoarticular. Cuanto más peso, carga le demos a las articulaciones, mejor. Por otro motivo no.
No hay que estar delgado por salud cardiovascular, que es lo que estamos acostumbrados a oír en la población general. No hay que estar obeso porque te sube el colesterol y tienes infartos. Si es que no va este lema con las personas con Down, si es que no tienen infartos. No tienen que estar obesos por el problema de la apnea obstructiva del sueño, probablemente, y sobre todo por la salud de las articulaciones. Y por lo tanto la salud osteomuscular. Salud ocular y auditiva. Hemos dicho que efectivamente envejecen antes los cristalinos, hay que estar pendiente y también pendiente de la audición. Hay que tener mucha atención al tema del sueño, a mirar que por la noche puede estar la causa de las pérdidas de rendimiento del día. Y digamos, como dos frases un poquito que me gustaría decir, que un adulto mayor no es igual a un anciano, que todavía no hemos visto ancianos con Down, ojalá los veamos, ojalá estemos todavía en la línea de verlos, pero todavía no los hemos visto y no sabemos por lo tanto cómo serán, y que no todo es Alzheimer. Diría que la mayor parte de los problemas que suceden en esa edad, no sé cuando tengan 80 años qué pasará, pero sí sé que ahora no todo es Alzheimer, ni muchísimo menos. Y solo quería poneros una foto de mi hospital, que es un hospital público, de todos, que está abierto a todos, que se llama Hospital Universitario de la Princesa, que cumple este año 162 años, es probablemente la institución hospitalaria más antigua de todo el país, que ha cambiado de escenario, desde esa foto del siglo XIX hasta el edificio actual, que a alguien se le ocurrió una ocurrencia hace un año de pensar que este hospital podía perder su identidad y ser otra cosa, y que afortunadamente pues a día de hoy no ha sido así y sigue siendo el hospital de todos, que está a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Justo, bien. Tiempo cuadrado, no como otros. Tiempo cuadrado. Lola. Un momento, recordad que sí, de todo este nuevo paradigma, porque creo que para muchos de vosotros y de vosotras lo que hoy y ahora, hace un ratito, acaba de descubrir Fernando Moldenhauer, os ha cambiado algunas visiones. Recordad que podéis hacer las preguntas y escribirlas y dárselas a Javier o a la gente que está por aquí, ¿eh? Y no digo nada más. Lola, habla. ¿Tienes que dar el botón? Ahí es. No he hablado nunca en público, o sea que... Bien. Hola, buenas tardes. ¿Ahora se oye? Vale. Me llamo Lola García Agustín y soy la madre de Nacho Trabuchelli. Pónmelo bien. Nunca jamás se habla en público, o sea que dirígemelo. ¿Sí está bien? Ah, que apaga el mío. Ah, ¿verdad? Bueno. Y soy la madre de Nacho Trabuchelli, que es un chico Down de 37 años que está interno en la Granja San José. Bueno, después de esta magnífica exposición de Fernando Moldenhauer, pues nos hemos enterado, yo creo que todos, de muchas cosas que no sabíamos. Yo algunas sabía porque como le veo a menudo, pues ya me las había explicado, pero hay otras que no las sabía. Bueno, pues me han pedido que esté aquí porque fui yo que entre comillas, descubrí al doctor Moldenhauer. Y ese descubrimiento ha hecho que la vida de mi hijo Nacho y por consecuente la mía sean mucho más fáciles. Hace unos años, mi hija Elsa me comentó que se había enterado que en el Hospital de la Princesa se quería crear una unidad para el tratamiento de los Down adultos. Hasta entonces solo existía la unidad infantil del Hospital del Niño Jesús. Y la necesidad de una unidad para adultos era patente, puesto que en estos últimos años su expectativa de vida ha aumentado considerablemente, como ya hemos dicho, o han dicho. Seguí la noticia y cuando se creó esta unidad formalicé el papeleo y empecé a llevar a Nacho a la consulta del doctor Moldenhauer. Hasta ese momento, Nacho no había sido un chico conflictivo, pero sí difícil. Cuando tenía 6 años, tuvo que someterse a una operación
grave, muy grave de corazón, que le salvó la vida, pero sus capacidades psicológicas bajaron mucho y su nivel mucho más. Dejó de hablar y sus capacidades bajaron. Ya adulto, su padre sufrió una enfermedad grave y teníamos que solucionar el problema de atenderle, porque nosotros en ese momento no podíamos. Entonces, gracias a Javier Perea, que era entonces el director de la Granja San José, no había plazas, pero le hizo un hueco y ahí se quedó mi hijo. Como consecuencia de esto tuvo una depresión y bueno, acabó curándose con fármacos y con todas las atenciones que tuvo de las personas que le cuidaban en la granja. Por tanto, Nacho siempre ha necesitado atención médica. Y tengo que decir que siempre ha sido correctamente atendido por los distintos médicos, por los que yo tengo gran respeto, entre otras cosas porque mi marido fue médico. Pero nunca he tenido la sensación de que de verdad entendieran sus problemas. Probablemente porque las personas con Down, como nos ha dicho el doctor Moldenhauer, tienen unas patologías específicas que es necesario conocer, y no todos los médicos, o diría muy pocos, las conocen. Cuando el doctor Moldenhauer empezó a tratar a Nacho, comenzó para mi hijo y por tanto para mí una nueva etapa. Para Nacho porque sus patologías han mejorado considerablemente, y para mí porque estoy mucho más tranquila. Tengo una confianza absoluta en quien lo está tratando y sé que voy a tener una respuesta prácticamente inmediata cuando Nacho tiene algún problema. En la primera visita el doctor hizo una completísima historia médica de Nacho y tanto en esa ocasión como en las siguientes visitas le observó atentamente y fue capaz de entenderle. Os recuerdo que Nacho no habla. Y de saber lo que le pasaba y cuál era el mejor tratamiento en cada momento. Le ha cambiado su medicación tantas veces como ha sido necesario, con una mejoría evidente y con una comprensión notable de las explicaciones que le doy de los problemas que nos van surgiendo. Me ha explicado todo lo que ha hecho con él, cosa que tampoco es muy corriente. Muy importante también es que ha demostrado una disponibilidad que hasta entonces yo no había conocido. Parece mentira lo que puede suponer cuando estás preocupada que el médico que necesitas y que no has podido localizar te devuelva la llamada. En conclusión, quiero decir que estoy muy agradecida al doctor Moldenhauer, tanto por su competencia profesional como por su calidad humana, y que me parece importante compartir con vosotros, padres de chicos con problemas parecidos o similares a los de Nacho y los míos, mi experiencia y mi gratitud. Ya está. Bueno, y ahora vamos a dar paso a Jesús Angulo. Puedes empezar cuando quieras, Jesús. Vale. Espera, pago aquí. Perfecto, Jesús. Buenas tardes, me llamo Jesús Angulo, tengo 52 años y soy una persona con síndrome de Down. Actualmente trabajo en un taller de manipulados y llevo en la Fundación Gilgayague desde los 16 años. Para mí el cuidado de la salud es muy importante, por eso hago ejercicio en la piscina o en los paseos, tomo mi medicación y cuido mucho mi dieta, porque algunos alimentos me sientan mal. Como soy mayor de 45 años, me he incorporado a un grupo de mayores que hay en un centro. Son clases en las que trabajamos la memoria, hacemos ejercicio, jugamos,
desayunamos juntos, salimos de excursión y hablamos de nuestras cosas. Además, lo pasamos muy bien. Tengo un hermano médico y sé que es muy importante hacerse revisiones. Quería preguntar al doctor, ¿qué revisiones hacemos las personas con síndrome Down para evitar ponernos enfermos? No sé por qué Jesús dice que es mayor, porque es más joven que yo. Yo creo que o sea, tiene que haber un patrón de revisiones periódicas en salud de una persona con Down, pero solo para saber por dónde está un poquito la directriz. La variabilidad de los problemas de salud de las personas con Down es suficientemente amplia como para que no tenga que haber un patrón igual para todos. Lo que sí se necesita es que haya alguien, un médico, y diría que una enfermera también, que estén pendientes de qué es lo que se necesita en cada persona. Evidentemente, conociendo un poquito los aspectos médicos de las personas con Down y teniendo claro cuáles son los síntomas de alarma y las cosas que hay que ver periódicamente. Por supuesto que hay que vacunarse de algunas cosas, que hay que mirarse la visión de vez en cuando, que hay que vigilar el peso, pero sobre todo lo que tienes que tener es un médico sensato que sepa lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Porque en las personas con síndrome de Down se puede pecar de exceso y eso ser en sí un perjuicio. Y el encarnizamiento médico, que yo me gusta decir con esa palabra tan fuerte, es a veces muy perjudicial. Difícil de entender y de aceptar por una persona con discapacidad muchas veces y que genera mucho más perjuicio que beneficio. Entonces yo diría que hay que tener sentido clínico, hay que saber, y no es tan difícil que los médicos de primaria fundamentalmente conozcan cuáles los patrones básicos de la salud y la enfermedad de las personas con Down y que se aplique el sentido común y bueno, pues el mejor sentido benefactor de la medicina. Por lo tanto, ¿hay que hacerse cosas de vez en cuando? Sí, las que te diga tu médico. Y garantiza que tu médico sepa lo que te dice. A veces me ha pasado que he tenido mareos o dolores en alguna parte del cuerpo. ¿A qué cosas debo o fíjame que sabe si debo acudir a un médico? ¿A qué médico debo consultar cuando me pase? Pues a tu médico. Tienes que tener un médico, el que sea, pero uno, que tengas cerca. Las cosas están organizadas a que tu médico de atención primaria, el médico de tu centro de salud, tiene que ser la persona que tienes cerca, a la que tú tienes que consultar lo que te pasa. Pero ese médico tiene que estudiarse el síndrome de Down de los adultos, tiene que saber lo que tiene. Y diría que muchos médicos de primaria, sobre todo, tienen la mejor de las intenciones, pero les falta un poquito de conocer. El síndrome de Down en la medicina siempre ha sido una cosa de pediatría y los médicos adultos pues lo desconocen. Eso es así, pero bueno, espero que poco a poco pues vayan aprendiendo, no es tan complicado, ¿eh? El médico que tienes que tener cerca es tu médico de atención primaria, que él sabrá también preguntar pues a personas que estamos a lo mejor un poquito más metidas en el tema, qué es lo que pasa. También nuestra obligación, y lo intentamos, es pues, por ejemplo, todas las personas que vienen a la consulta siempre se llevan un informe
de la consulta. Pero un informe que no es para mí, es para ellos y para su médico, donde cuenta todo lo que hay desde el punto de vista médico de esa persona. Y esa es una información que debe de distribuirse, su médico conocerla y facilita las cosas. Claro, si el médico de primaria no recibe ninguna información del médico de especialidad, por lo que nunca sabrá qué es lo que se está haciendo. Pero ese equipo entre el médico cercano, que es el médico de atención primaria, por otra parte, muy bien predispuesto para atender a una persona con síndrome de Down, porque es un médico que conoce aspectos de la pediatría, que ha visto o conocido niños con Down, que tiene una visión generalista del tema, que probablemente no hay nada que se le escape a poderlo manejar en primera instancia, desde lo traumatológico hasta lo general, hasta lo auditivo, hasta quitar un tapón o ver un esguince. Es decir, es probablemente el médico más apropiado, pero tenemos que ayudarle, tenemos que facilitárselo, nosotros tenemos que darle información útil al médico de primaria, darle las facilidades, todas las facilidades del mundo para que tenga no tenga ningún obstáculo de comunicarse con nosotros, pero es la persona idónea, el médico de atención primaria. En las clases de salud nos hablan mucho de la prevención. Me gustaría qué cuidados deben seguir para evitar un problema de salud grave. Gracias. Pues sobre todo, contar lo que te pase, cuando te pase algo, contarlo a tus cuidadores, a tus familiares o a tu médico, decir lo que te pasa, simplemente, y mantenerte activo, o sea, hacer ejercicio, no engordar, mantener el peso correcto, que así se está más guapo y se mueve uno mejor, y estar activo físicamente y mentalmente. Comunicarte y participar en actividades de ocio, culturales, ocupacionales, las que sean. Mantenerse el cuerpo y la mente activos. Ese es el único consejo y el principal consejo. Gracias. De nada. Las personas asistentes nos han hecho, o te han hecho en este caso, concretamente a ti, alguna pregunta más. Uno de los asistentes, una de las personas asistentes nos dicen cuánto de necesario es la práctica de ejercicios de estimulación cognitiva cuando existe la presencia de Alzheimer. Vamos a ver, primero vuelvo al origen del problema, estar seguros de que es un Alzheimer. O sea, la última frase, no todo es Alzheimer. Pero bueno, vale, asumimos que hay una persona que tiene Alzheimer. La estimulación cognitiva, tanto en la población general como en... Sí, bueno, pues sí, dilo. Yo creo que la estimulación cognitiva no es tan rentable como parece. Depende del escenario. Quiero decir, tú puedes, sobre todo la estimulación cognitiva de lo que, o sea, todos los esfuerzos que se deben hacer una persona que está perdiendo capacidad cognitiva, ya sea un Alzheimer en cualquier entorno, es mantener su autonomía. En todos los sentidos. Es decir, si es una persona que da clases, pues tendrá que hacer ejercicios de cálculo todos los días para poder seguir dando clases. Por ejemplo, un poco teórico. O si es una persona que sale todos los días a pasear, pues tendrá que hacer ejercicios de orientación para poder seguir manteniendo el salir todos los días a pasear. O sea, el objetivo no es ganar neuronas. El objetivo es mantener capacidades. Entonces no tiene sentido decir, voy a ponerme a hacer sudokus a lo bestia, porque así voy a poder luego pensar mejor. No. Si haces sudokus vas a mantener tu capacidad de hacer sudokus. Entonces, digamos, todas las
terapias, esfuerzos se deben de dirigir a mantener las capacidades que tiene esa persona directamente. No, el esfuerzo de decir voy a ejercitar las neuronas como el que ejercita los músculos, o sea, me voy a poner a hacer en el gimnasio pesas para luego poder andar, no. Aquí no es eso. Aquí tú ejercitas la neurona para que valga para lo que está valiendo. O sea, es como si hicieras pesas para seguir levantando pesas, solo para eso. No te vale hacer pesas para andar mejor. Y ese yo creo que sería el ejemplo. Y claro, en discapacidad igual que en no discapacidad. ¿Es cierto que las personas con síndrome de Down tienen un umbral de dolor distinto al resto de las personas? Yo me estoy convenciendo de que sí. Es decir, hay estudios de todo tipo y también tengo que decir que las personas con discapacidad de Down también han sido muchas veces pues un poco conejillos de indias para hacer, pero es verdad que su peculiaridad biológica tiene mucho, vamos a decir, atractivo desde el punto de vista científico, ¿no? Y se han hecho pues estudios de ver realmente cuál es el umbral doloroso, el umbral estrictamente neurofisiológico. Pero independientemente de eso, lo que sí es la percepción de todos los familiares, y yo mismo ya me convenzo, es que probablemente tienen un umbral doloroso alto. No es que aguanten mucho, es que probablemente sienten menos dolor. O sea, yo creo que no es, bueno, es que es muy sufrido y aguanta. No es que sea muy sufrido y aguanta, que lo será también. Probablemente tienen menos dolor ante un estímulo igual de doloroso que para otra persona. Yo creo que eso es así, lo cual es una ventaja. ¿Cómo se vence el rechazo hacia los análisis clínicos o al ir a las revisiones dentales o a los implantes? Es curioso porque incluso hay guías americanas, hay páginas web americanas donde hay hasta vídeos expresamente dirigidos para cuando una persona con Down se va a hacer una extracción sanguínea, y tienes en YouTube vídeos muy sofisticados de preparación para ello. O sea, realmente se puede sofisticar todo lo que se quiera. Pero, hombre, yo creo que no hay que perder tampoco el sentido común. Pues lógicamente, pues una persona hay que explicárselo y sobre todo hay que rodearla de de las mejores condiciones. Yo tengo que decir, bueno, y quizá empezaría por decir, no hay que hacer análisis que no son necesarios. O sea, quizá esa es la primera, porque y posiblemente yo caigo en ello, pero seguramente hay muchos análisis que no hace falta hacer y por lo tanto pues esa es la mejor de las maneras. Pero la experiencia nuestra, y llevamos vistos ahora ya casi 700 personas adultas con Down en la unidad, y no hemos tenido que sedar nada más que a 2 personas para poder hacer una extracción sanguínea que realmente era estrictamente necesaria para, vamos a decir, su beneficio en salud, ¿no? Y solo hemos tenido que sedar ligeramente a 2 personas para poder hacer una extracción. El resto de las veces, pues con mano izquierda, con mucho cariño, explicándolo, y es que no ha habido ningún problema. O sea, esa es la verdad. O sea, que no tiene que ser un problema. Nos preguntan también cuál sería la causa más frecuente de mortalidad en las personas con síndrome de Down. Bueno, vamos a ver. Eso ha ido cambiando. O sea, como he dicho al principio, si nos vamos a los años 70 del siglo pasado, la principal causa de mortalidad era las cardiopatías congénitas y las infecciones. Es que estamos hablando que en los años 60 o 70 fue cuando se desarrollaron sobre todo los antibióticos. La penicilina fue el año 57. Es decir, que las infecciones pues eran la causa de mortalidad de las personas, de los niños con Down, sin ningún género de dudas. Eso ya no es así, por 2 motivos. Primero, por el desarrollo de la cirugía cardíaca y segundo, por el desarrollo de los antibióticos. Y eso supuso, de repente, un aumento exponencial de la expectativa de vida. ¿Cuáles son las causas actuales de mortalidad? Pues diría que sobre todo las infecciones, siguen siendo las infecciones, y en los casos de Alzheimer, por las causas de mortalidad ligadas al Alzheimer, que son también de nuevo las infecciones autorrespiratorias. En este sentido, recordar
que no, las causas de mortalidad no son las causas cardiovasculares, ni el cáncer, ni los accidentes, que son las 3 causas de mortalidad en la población general. Son las infecciones. Y eso tengo que aprovechar para decir, hay que vacunarse de la gripe, hay que vacunarse del neumococo, y eso no admite ninguna excepción. Las personas con Down tienen un sistema inmunológico también un poquito peculiar. Se consideran que tienen una cierta deficiencia inmunológica, no tremenda, pero sí un poquito más, pero sobre todo tienen una disfunción inmunológica que les hace a veces hacer respuestas inflamatorias tremendas ante infecciones poco graves. Y eso, por ejemplo, en la gripe lo hemos visto. Personas con Down que han cogido la gripe y han tenido una respuesta inflamatoria en el pulmón tremenda, y vamos a decir que se han complicado por la estupenda respuesta inflamatoria a la infección, ¿no? Pero hoy día se considera que son un grupo de riesgo de infecciones. No es un enfermo inmunodeprimido, es un enfermo trasplantado, un enfermo de SIDA, pero sí que se deben vacunar contra la gripe, vacunar contra el neumococo, por supuesto las vacunas, el resto de las vacunas, virus B, la polio, el tétanos, y tratamiento precoz o vigilante de las infecciones respiratorias. Y ahora un grupo de preguntas que tienen relación fundamentalmente con lo que es el hospital. Por un lado dicen que si se hace un diagnóstico general cuando alguien va, cuando me refiero al hospital me imagino que la pregunta es a la unidad de síndrome de Down adultos del Hospital de la Princesa. Que si hacéis un diagnóstico general, otros dicen que qué trámites hay que hacer. Hay gente que piensa que todavía esta unidad es una cosa, bueno, tú explica que es un hospital público y que es de acceso público, pero bueno, dicen qué hay que hacer para asistir a la pregunta. Incluso hay alguno de los asistentes que nos preguntan que no siendo de la seguridad social, si puede ir su hijo o su hija. Empezando por el tema de los trámites, el Hospital de la Princesa es un hospital público de todos. Se puede ir como se puede ir a cualquier otro hospital. En concreto, la unidad nuestra está abierta es la única consulta monográfica que está abierta en todo Madrid. Me explico. Cuando se dice que en Madrid existe libertad de elección de especialista, esto incluye solo las consultas generales. Es decir, yo puedo elegir a un cardiólogo, o sea, a cardiología general del Ramón y Cajal o de la Princesa o de La Paz, pero no puedo elegir a la consulta de arritmias de La Paz frente a la consulta de arritmias de mi área. O sea, solo puede ir uno a las consultas generales de la especialidad, de las especialidades. Con una excepción, la consulta de adultos con Down del Hospital de la Princesa. Es la única consulta monográfica que está abierta a todos los médicos de atención primaria de todo Madrid. Es la única excepción. En ese sentido es así. Entonces es extremadamente fácil que el médico de primaria de cualquier área de Madrid simplemente solicite, además se los hace electrónicamente, solicite ser visto en la consulta de adultos con Down del Hospital de la Princesa. Y no hay ningún tipo de dificultad, porque es un aspecto automático y administrativo. A veces los médicos de primaria no lo saben, aunque se les dijo hace un par de años, pero como los médicos de primaria a lo mejor ven una persona con Down pues una vez cada 2 años o cada 3 años, entonces pues no pueden estar a todo y a lo mejor desconocen el mecanismo, pero el mecanismo existe, es extremadamente simple, totalmente abierto a todos los médicos de primaria y no hay ninguna dificultad. Y de hecho nos llegan personas de todas las áreas, no solo de la nuestra. Personas que no tienen cobertura pública, pues es un problema. Yo creo que eso es una circunstancia que debe ser muy excepcional. O sea, es raro que haya una persona que no tenga cobertura sanitaria pública hoy en día en España. Es muy raro. Si se da el caso, pues la disposición mía es la mejor del mundo. Pero yo soy un médico en un hospital público. No tengo ejercicio privado, ni ganas de tenerlo. Y entonces pues yo estoy a disposición de lo que viene a mi hospital, que es el hospital de todos. Evidentemente eso quiere decir que algunas veces los trámites administrativos son un poquito más difíciles, ¿no? Como por ejemplo que venga una persona de otra comunidad, pues a veces es un follón, pero hay los cauces. Una persona sin cobertura sanitaria probablemente sea un problema. Yo estoy disponible, por supuesto. O sea, estoy disponible, vamos a ir fuera de horas. Bueno, fuera de horas no, ya estoy fuera de horas siempre, pero bueno, quiero decir que estoy disponible. Pero esa no es la mejor manera. O sea, la manera correcta no es ver a una persona
que necesita un consejo médico sin estar en una institución, es que esa no es buena forma. Es que no es buena forma, no es un consejo de pasillo, es estar integrado en una estructura de una institución sanitaria potente, con un sistema de información clínico potente, donde está todo escrito, todo el mundo sabe lo que se está haciendo, donde se hay que pedir una prueba, lo que sea. O sea, es estar injertado en una institución, no solo depender de un presunto mago que da una opinión. Solamente ya las dos últimas preguntas. Hay más preguntas, alguna de ellas es simplemente agradecimiento general a la mesa y fundamentalmente a ti, quizás, Fernando. Y con estas dos preguntas ya finalizamos. Dijimos a las 8 y a las 8. Nosotros no nos enrollamos. Mire, a mí. Una de las dos preguntas es a la hora de la vacuna del neumococo, ¿cuándo? Sí. ¿Qué edad? Es que me pone preguntas que nadie echa la respuesta. La vacuna del neumococo ha dado muchas vueltas, fundamentalmente porque ha mejorado. O sea, que la vacuna de la polio es siempre la misma, pero la del neumococo no. Antes se cubrían 5 serotipos, ahora 25, creo que hay una pendiente de 50, entonces va cambiando. Y la indicación de la vacuna del neumococo, como tiene poca edad, pues no se sabe. Es decir, no se sabe si la vacuna, la de 25 serotipos, debe tener 3 años de vida. ¿Cuánto dura? Pues ya se sabrá, no se sabe cuánto dura. Pero la vacuna del neumococo, vamos a decir, habitual hasta ahora, se prescribe a las personas mayores de 65 años, que se vacunan de forma rutinaria. El que va al centro de salud de 65 años y se vacuna del gripe, le dice, te ponemos también al neumococo. Pues se pone una vez ya en la vida. A las personas, en otro extremo, las personas que tienen una inmunodeficiencia severa, pues con SIDA, trasplantados, etcétera, se pone cada 5 años. Yo creo que con las personas con Down, yo recomiendo 10 años, cada 10 años. Pero vamos, no hay nadie que lo pueda ni decir que es correcto o incorrecto. Pero probablemente es un término medio razonable, que además se facilita porque también la revacunación del tétanos debe hacerse cada 10 años, y entonces facilita mucho las cosas. Neumococo cada 10 años. Y el tiempo nos dirá si es mucho o poco, pero la vacuna del neumococo no hace daño. Otro asistente nos comenta que si existe un componente hereditario de la enfermedad de Alzheimer. Casi nada. Pues vamos a ver, todo está en los genes, es decir, las enfermedades son porque tenemos una carga genética. O sea, no cogemos las enfermedades de los perros, no cogemos la de los humanos, hasta la gripe, no cogemos la gripe aviar, sino la de los humanos. ¿Por qué? Porque tenemos unos genes que nos hacen susceptible a las enfermedades. Y por lo tanto, eso quiere decir que todo lo heredamos, la sociedad de las enfermedades también. Pero de ahí a decir que una enfermedad es hereditaria, hay un paso. Es decir, eso es cuando, por tener unos determinados genes heredados, tu posibilidades de desarrollo de esa enfermedad son muchísimo mayores que la de tus congéneres no familiares. Entonces, el Alzheimer es una enfermedad que el Alzheimer familiar o hereditario es una rareza. Hay algunas familias en el mundo y tienen una mutación concreta en una proteína y es muy raro, muy raro. Hay algunos genes muy frecuentes en la población general que dan un poquito más de riesgo, pero eso es como se dice, ¿se hereda el infarto de miocardio? Hombre, no se hereda. Tienes un poquito más de papeletas y tus padres tienen una serie de genes que te han pasado, que menos, pero vas cogiendo papeletas para el sorteo. Las enfermedades hereditarias es que llevas seguro todas las papeletas y te va a tocar seguro el sorteo. Entonces, el Alzheimer familiar es muy raro y eso no, vamos, es que ni hace falta ni comentarlo. Las personas con Down tienen muchas más papeletas en su cromosoma 21 de más que las que les puede dar sus padres. Aunque es verdad que hay algunos genotipos que se asocian hereditarios y hacen un poquito más de riesgo. Pero el riesgo viene sobre todo dado por las papeletas que llevas por la trisomía 21. Aunque había alguna pregunta más, de verdad que es que son las 8 y entonces no estén quietos, ¿dónde vais? Quieto. Habrá que despedir a Lola, habrá que despedir a Jesús y habrá que despedir a Moldenhauer. Y sobre todo, daros las gracias a vosotros y a vosotras, porque por muchos que estén aquí, si no hay alguien ahí fuera que nos pregunta, que nos demanda y que le interesa, de nada sirve esto. Pues gracias por haber venido. Hasta otra.